tengo dudas sobre ese optimismo que acabas de presentar. No sé si has visto lo último que ha sacado Comisiones Obreras sobre 19 puntos para la educación feminista. Y hablan de otras cosas como cosas del TODES, como un nuevo neutro castellano y algunas barbaridades un poco preocupantes. Si los principales sindicatos y muchos partidos políticos que tienen predominio en la sociedad están con este tema, ¿qué te hace pensar que va a ir a menos? Bueno, me lo hace pensar el sentido común y la realidad. ¿Tú a alguien le has oído decir todes? En la lengua común estoy hablando. ¿Alguien dice todes? Más allá de un tío enloquecido, no, una persona normal. Dice todes en la lengua normal. Es decir, que proyectos de ingeniería social se han hecho muchos y no ha funcionado ninguno. Y no quiero alargarlo, pero a mí en mi empresa ya hay gente que ya llegado a decir todos y todas. Compañeros de trabajo, no, ni mi jefe, no, compañeros de trabajo que ya empiezan a hablar así. ¿Y así siempre? ¿O solo de vez en cuando? No sé, pero cada vez hay más. Y me costó aguantarme la risa, pero tengo que reconocer que una sola vez en mi vida. Yo tengo una pregunta. Hay un movimiento que parece ser que es negativo, ¿no? Eso es lo que nos has intentado transmitir. ¿Cómo crees que este movimiento negativo se va a frenar? Porque, por ejemplo, cuando llegó a España la dictadura, lo que frenó la dictadura fue que murió Franco. O sea, ahora mismo, ¿qué mecanismo habría? ¿O crees que va a haber? ¿O que ya hay? Que va a hacer que vuelva todo un poco más a una justicia o un equilibrio. Por el mecanismo del hartazgo, es decir, la gente se harta. Ya está. No hay más. Llega un momento en que todo fanático tiende a ir hasta el máximo, hasta donde puede. Hasta donde la sociedad le permite, en una palabra. Pero llega un momento en que la gente se termina hartando. Todas las locuras o las terminas imponiendo de manera dictatorial, o si no, la sociedad no deja de ser un cuerpo esponjoso. Y al momento, de hecho, ese hartazgo ha empezado ya. Por si este año, en el Día de la Mujer, salió un manifiesto escrito por pues, un montón de españolas, que había de todo, científicas, escritoras, periodistas, abogadas, arquitectas, de todo, que eso hace 5 años era impensable. Se llamaba No somos víctimas y era un texto para quitarse el sombrero. Y mujeres todas profesionales. Y automáticamente hubo, por el otro lado, las llamaron que si abejas reinas, que si no sé qué, pero bueno, estaban diciendo, y a casi cualquier mujer que le pasaba ese manifiesto estaba de acuerdo con ello. Es decir, que mi optimismo creo que es racional. No sé, confío quizá demasiado en la sociedad, pero la sociedad demuestra que puedes confiar en ella. Por lo menos en una sociedad como la nuestra. No sé otro país, pero la española la conozco bien. Mira, aquí nos han intentado colar mucha mierda y no nos la han colado, ¿eh? Entonces solo te digo eso. Y me da curiosidad más que nada. Vale, a ver, yo tengo un par de preguntas. Una de ellas es en base a datos y otras son más anecdóticas. Una te quería preguntar sobre la brecha salarial que me has hablado. Sí. Entonces, si tú te coges los datos del INE, mires por donde mires, da igual como estén agrupados, desagregados y tal, tienes que la mujer, en el 100% de los casos, sale perdiendo. Incluso tienen un apartado donde se propone el típico modelo de mujer, no me acuerdo exactamente qué variables empleaba, pero se veía claramente que la mujer perdía. Quería saber tu opinión sobre esto. Ya conozco la opinión de economistas liberales que de alguna forma tratan de explicar por qué se producen estas diferencias, pero quería saber más o menos tu opinión. Luego también quería saber, cuando hablas, por ejemplo, de las miradas y todo esto, yo no sé, cada uno vive una realidad y de esto no tengo datos, pero yo creo que todos somos conscientes de que la mujer se la acosa bastante más que al hombre. Es decir, a mí y en general a los hombres que conozco, jamás por la calle les han dicho nada. Será a ti. No sé que sea a mí, pero en general... No, vamos a ver. El hombre de paja sobra, pero en términos generales, media, es bastante más el acoso que recibe una mujer por la calle que el que recibe el hombre. Luego, lo de las Barbies, está claro que si un hombre usa, por ejemplo, pongamos en el colegio, en un contexto más o menos normal, le da por
llevar ciertos tipos de juguetes, va a recibir el acoso de sus compañeros. Esto entra dentro de un, dijéramos, de un contexto social que tú puedes decir que si es evolutivo o no, o si hay que cambiarlo o no, porque responde a la naturaleza de que el hombre es tal. Pero bueno, quería saber tu opinión sobre estas cosas, porque las has pasado un poco por encima y no... Bueno, es que el tema no iba sobre la brecha salarial, no era una conferencia económica. Pero para eso hay otros especialistas que saben más que yo. Era de neolengua y puritanismo. Entonces me he ceñido al tema de la conferencia. Pero vamos, sobre la brecha salarial sí he hablado en alguna ocasión, en la contracrónica, y he escrito alguna vez sobre este tema. Es esencialmente una artimaña estadística en la que tú tomas un grupo, tomas la masa salarial de ese grupo y ya está, divides cuántos son y cuánto ganan. Y tomas otro grupo y dices, hay una brecha salarial entre madrileños y andaluces. ¿Por qué ganan más los madrileños que los andaluces? ¿Porque son andaluces? ¿O porque los madrileños se dedican a otro tipo de trabajos que tienen remuneración más alta? Bien, te voy a dar dos datos que creo, sin irme a las cifras del INE, que no son más que agregados estadísticos, como bien sabes, te voy a apelar a tu sentido común. ¿Tú crees que si las mujeres ganasen un 20% más, como dicen, habría alguna en el paro? ¿Crees que los empresarios pueden ser todo lo que tú quieras, pero tontos no son? ¿Crees que habría una sola mujer en el paro en España? No, pregunto. No, pues es muy simple. Si yo puedo contratar, yo tengo un despacho de abogados o un despacho de arquitectos y necesito un profesional, uno que me va a cobrar solo por el mero hecho de ser mujer un 20% menos, ¿crees que voy a contratar a un hombre? Bien, esa es una. Y la otra es la de las denuncias. ¿Sabes cuántas denuncias hay interpuestas en los juzgados de lo social por brecha salarial? Porque por el mismo trabajo, dos personas, un hombre y una mujer, cobran distintas. ¿Sabes cuántas? 0. En toda España. 0. No hay ni una. En los juzgados de lo social, donde haya un solo caso en el que... Y es denunciable, ¿eh? Es decir, si tú tienes una compañera y sabes positivamente, porque os habéis cotejado las nóminas, tenéis exactamente el mismo trabajo y estás cobrando tú más, ella puede ir al juzgado a denunciarlo y a vuestro empleador se le va a caer el pelo. Tan simple como eso. Y, no, que estoy diciendo que es una trampa estadística, que la puedes hacer con cualquier cosa. Es que podemos hacer brecha salarial de lo que quieras. De rubios y morenos, de tíos con barba y tíos sin barba, de lo que quieras. No necesito más que dame un grupo y dame otro. Y dime lo que gana cada uno de los grupos y vamos a dividirlo. Fuera. Y ya está, simple. Las razones, pues creo que las habrás leído por ahí. Porque las mujeres... La verdadera brecha entre hombres y mujeres es la maternidad. Es donde las mujeres, además se ve, además... Bien, pero es que eso tiene difícil arreglo, porque los hombres no tenemos útero. Ya está. Es decir, sinceramente te lo digo, estaríamos aquí haciendo una guerra contra la biología, porque la maternidad no es una cuestión de que luego me quedo con el niño y le cuido más o menos. Es el embarazo y el parto. Y eso, por más que queramos, no podemos hacerlo. ¿Esa diferencia a la hora de elegir la conciliación familiar responde a un patrón, entre comillas, patriarcado, como lo quieran llamar? ¿No crees que si el hombre o sea, si el Estado regulase en ese sentido... El Estado ya regulado. Yo puedo tomar permiso de paternidad. Sí, pero que favoreciera que fuera más equiparable. Es prácticamente lo mismo. Yo puedo tomarlo. Mi hermano tomó el permiso de paternidad y no pasó nada. Nadie se rió de él y él estaba encantado con el niño en casa. Y no pasó nada. Lo pudo, por el trabajo que tiene, y lo pudo tomar. Ahora bien, resulta que cuando vamos a los datos extraídos de la realidad, es decir, a las decisiones libres y voluntarias de la gente, lo que nos encontramos es que la mayor parte de los permisos son madres, no padres. Y nadie les ha obligado. No está el heteropatriarcado ahí con unos hilos dirigiéndolo todo, no. Es decir, no sé si tanto os cuesta entender que la gente tiene pleno derecho a tomar decisiones libres y voluntarias e individuales. Claro, yo lo que te quiero decir es si crees que realmente no es tan voluntario, sino que responde a un contexto social. Punto. Bueno, es voluntario. Otra cosa es si responde a un contexto social. Pues no lo sé, pero habría que ir uno a uno. Yo, si una madre ha decidido quedarse con el niño, no seré yo quien vaya y le diga ¿cómo? ¿Qué está usted haciendo? Pero deje usted a su marido, que no, que le quiero tener yo, que quiero darle yo lactancia y que quiero estar con él y que no sé qué. No, está usted haciendo mal. Eso es de dictadores. Es meterse en la vida privada de la gente. La parte legislativa ya está hecha y es que exista posibilidad de conciliar tanto a los hombres como a las mujeres. La de parir, no, lo siento, se escapa a nuestras posibilidades. No somos dioses, no podemos hacer parir a los hombres. En todo lo demás, las denuncias, si tú tienes un día un problema de brecha o observas una brecha salarial, puedes denunciarlo. Serías además la primera denuncia por brecha salarial.
Estaría muy bien. Sería la primera en entrar en el juzgado. Y respecto a lo también de la brecha salarial, en el caso de que realmente se produjese, lo que verías de pronto es que el paro femenino desciende hasta 0 y el masculino se dispara hasta el 40%. Aplicad, caray, la navaja de Occam. La explicación más simple es la más probable. Ya está, sé que esto no casa muy bien con la ideología, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo sinceramente antepongo el sentido común a la ideología siempre y antepongo los hechos a la ideología siempre. Quizás sea porque yo no tengo ideología, pero a cambio tengo una serie de ideas políticas que no son ideológicas. ¿Más preguntas? Yo no me voy a poner de pie porque si no, a los detrás les voy a hacer un más gording planning y no van a ver a Fernando, el tío gordo. Los voy a dejar los pobres machacados yo primero. Entonces lo voy a hacer sentado. ¿Vale? Entonces, a ver, tú has dicho cambiar un poco sobre ese optimismo que tienes tú. A ver, lo que ha dicho antes aquí el compañero sobre comisiones obreras en el ámbito de educación, ¿vale? Y entre esos puntos, entonces, pues hay censuras explícitas de libros y te dan una lista y te dan unos autores. Mi padre, que es director de colegio, ya está hasta aquí porque tiene al grupito de compromiso en el colegio diciendo que a los niños no hay que darles que cantera machista, por ejemplo, ¿vale? Y cosas así. Es un colegio aquí de Valencia y es un colegio además de monjas. O sea, entonces, luego yo además he tenido compañeros en la FP que eran profesores. De hecho en mi clase había 4 o 5 profesores que estaban preparados para ser profesores, por lo que sea no habían encontrado trabajo. Entonces, en unas charlas estas una serie de grupos que tuvimos, resultó que es que cuando tocó hacer pues una explicación de la tarea del profesor y tal, todos tenían que formar en lo siguiente: valores, humanismo, tolerancia, respeto. Yo estaba flipando porque el tío... Bueno, la tolerancia y el respeto son buenos valores. El tío se supone que iba a ser profesor. Yo entiendo que el profesor de historia o profesor de ética diga que va a enseñar eso, ¿vale? Pero que un tío que se ha preparado para ser profesor de matemáticas me diga que su trabajo es enseñar valores, tolerancia, respeto y civismo a los niños. O sea, si se nos ponen los profesores como están saliendo ahora, y te llega un profesor tarao y te dice, mira, es que la moral de Kant no la vamos a dar en ética porque Kant era machista. Entonces la moral la vamos a dar leyendo a Simón de Beauvoir. Ahí ya tienes una generación. Pero, ¿de verdad piensas que es la primera vez en la historia que se intenta reinventar la sociedad desde cero? Yo te digo lo que veo porque además estoy bien rodeado de profesores. ¿Se ha conseguido alguna vez? No. Aquí en España había una asignatura que se llamaba... Había una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Mis padres la estudiaron en el cole. Y ya ves cómo estamos, ¿no? En fin, ¿qué espíritu nacional? Ninguno. Y aquí nos atiborraron, o les atiborraron a religión, procesiones, triduos, tal, de todo. Mira, está el país lleno de ateos y de descreídos. Es más, cuanto con más énfasis intenta algo el ingeniero, la sociedad más reacciona. Así que por mí que sigan. Significa que antes se les verán las intenciones. A mí personalmente me preocupa que empiece Puede parecerte preocupante a corto plazo, pero a largo no lo es. A mí me preocupa que profesores te firmen un manifiesto diciendo que es que van a dejar de dar a Aristóteles. Da igual, si los niños no se iban a enterar de quién era Aristóteles. O sea, ¿de dónde enseñas o no se lo enseñas? O sea, ¿de qué frenopático te has escapado? O sea, ¿de qué frenopático sale esta gente? El psiquiátrico debe tener gente más fuerte. Bueno, son tíos ideológicos, entonces pues tienden... tienden... O sea, que me diciendo Dostoyevsky es que era machista. Es del siglo XIX, maldito tarao, claro que era machista. Pero de repente es machista. Hombre, primero te das una novela histórica, luego porque es que estos autores salían en el decálogo de 19 puntos. Sí, lo vi. Es un decálogo de 19 puntos de los profesores. Pero es que, si de repente te hace una descripción de cómo vivía la mujer en el siglo XIV, ¿qué clase de descripción quieres que te haga? ¿Que la mujer, que era machista en el siglo XIV? Bienvenido, tío. Pero, esto es lo de la ¿esta gente de dónde ha salido? ¿En serio? O sea, la pregunta es seria. ¿Son imbéciles o son malos? Entonces, cuando el arcipreste de ahí te dice eso de por haber juntamiento con fembra placentera, pues eso supongo que quedará totalmente prohibido. Bueno, pues a la gente le darán más ganas de leerla. No seáis de verdad tan cenizos.
En serio. Hay que conocer el peligro y saber que está ahí, pero no pensar... Es decir, caray, vivimos en el mejor momento de la historia del país. Tenemos la mejor materia humana que ha tenido España en toda su historia. La gente más formada, vive más años, vive más cómodamente, no se le caen los dientes, no se muere de enfermedades tontas, etc. Caray, de verdad hay que estar ahí, no, y va a ser el fin del mundo, ¿no? Eso se lo dejas a los conservadores. Los liberales somos gente optimista. Y además a la vista está lo del decálogo, que también tiene cojones, decálogo con 19 puntos. Lo del decálogo les ha hecho más mal que bien. Pues estaba lleno de locuras. El fanático siempre va un paso más allá. Pero bueno. ¿Sí? Bueno, encantada. Yo soy Miriam, soy psicóloga y a mí me gustaría, bueno, yo sé que te interesa mucho la psicología también y que siempre la relacionas con todas tus argumentaciones, y me gustaría saber de los 3 temas que has hablado, feminismo, neolingüismo y el puritanismo, o sea, ¿qué necesidad psicológica crees que a nivel social se puede estar representando dentro de esa mente socialista? Bueno, necesidad de poder. Trincar presupuesto al principio, es decir, digamos, objetivo número 1, enchufarse al presupuesto, que es una cosa perfectamente legítima, y objetivo número 2, dominar la sociedad y ponerla a tu servicio. Toda ideología de corte hegeliano, es decir, dialéctico, marxismo, en definitiva, es una máquina para controlar la sociedad y para mandar, nada más. Está pensada para llegar al poder. Es que es muy curioso también que el perfil de mujer feminista, ¿no? Dentro del prototipo, si se me puede permitir el prototipar un poco ese perfil, pues quizá a lo mejor yo no lo veo el ejemplo más femenino de la mujer, ¿no? O sea, ese puritanismo va un poco en contra también de lo que tiene que ver con lo femenino de la mujer, ¿no? O sea, bueno, por lo menos lo femenino en nuestra cultura occidental. Ya sabes que la imagen de lo femenino es muy distinta aquí que en Kenia. Bueno, dependiendo, por lo menos en nuestra cultura sí, claro. Hay que choquen un poco, ¿no? Y sabes que practican algo que se llama feísmo, que ya lo practicaban los comunistas antiguos, que era afearse. Es decir, pues no vamos a depilarnos porque es heteronormativo y no sé qué y tal, y no vamos tampoco a peinarnos y no vamos a arreglarnos y tal. Bueno, en algunos casos llegan además a cosas, por ejemplo, no ponerse compresas, no sé si habrás visto fotografías y tal. Bueno, realmente creo que no se están haciendo ningún favor a ellas, pero yo no me voy a meter en la vida de cada cual. Es decir, realmente se están haciendo daño a sí mismas. Pero bueno. Yo también lo veo un poco, pues, la representación de también una sociedad que vive mucho hacia la imagen y un poco esa frustración, ¿no? de algunas mujeres de a lo mejor también pues no ser reconocidas a nivel social. Yo por lo que veo, por la gente que conozco, y pues eso, que se tiende a eso, a pensar que la imagen no, porque claro. Sí, a ver, en parte ahí es cierto, es decir, digamos que nuestra sociedad tiene una serie de excesos propios de la abundancia. Uno de ellos es la adicción al crédito. La obsesión con comprar y endeudarse. Otro es el culto al cuerpo. Son excesos propios de sociedades afluentes, que se dirá en inglés. Es decir, que nos sobra de todo, que estamos ya bien alimentados, tenemos acceso a todo. Bueno, pues se pierde nuestra sociedad por ahí. Yo te aseguro que no me pierdo ni por el culto al cuerpo ni por el crédito. No me hace falta una ideología para evitar los excesos propios de la sociedad que me ha tocado vivir, de principios del siglo XXI. Es decir, si quiero evitar las partes malas de esta sociedad, que las tiene, obviamente, lo que me hace falta es, no sé, ser responsable, pero no necesito engancharme a una ideología destructiva. ¿Y qué se puede conseguir a nivel social con toda esa terminología que rodea a esa ideología, ¿no? El que nombra controla, eso ya lo decía al principio. Tú pones nombre a algo y lo controlas, eres el dueño de eso. Es decir, el momento que tú has nombrado algo, ya eres su dueño. Y automáticamente, en este caso no solo lo nombran, es que inventan el término. Y el término abarca un concepto muy concreto, lo de heteropatriarcado, por ejemplo. Esta palabra que nadie conocía hace solo unos pocos años. Ya tienes un significante,
que lo has llenado de contenido y que lo puedes emplear en el caso de heteropatriarcal, como es muy amplio además, puedes llenarlo pues cualquier cosa. Esta sería, por ejemplo, una charla heteropatriarcal, claramente, ¿no? Ya está, ya la tiene. ¿Cómo fue la cosa esa tal? Bueno, una cosa heteropatriarcal, ya la has definido. Y esa es la razón por la cual es importante nombrar las cosas. Y en eso son maestros, tú hay que decir. Tienen una capacidad tremenda. Comentabas antes tu optimismo, creo que hemos hablado bastante de esto, pero yo creo que hay situaciones que son síntoma de que realmente no podemos ser tan optimistas. Como por ejemplo que una mujer, no en autodefensa, inicia una acción violenta contra un hombre, una agresión. Sí. Claro, se ven muchos casos en los que es la mujer la que agrede al hombre, no pasa absolutamente nada, el hombre devuelve el golpe, hombres, mujeres, niños, perros, a por el hombre. Entonces, ¿realmente consideras que esto no es un síntoma de preocupación? Es decir, no es algo que está ya calando en las leyes y calando en la... Bueno, si en una la mujer te política? da... Y luego ya como segunda, como A ver. curiosidad, ¿cómo reaccionarías tú ante una...? A ver, si una mujer te da con un bate de béisbol en la cabeza, va para adentro, te lo aseguro. Sea mujer o hermafrodita. Si realmente la agresión ocasiona en ti un daño, el peso de la ley va a caer sobre ella. Dirás, si le doy yo un bate, te doy con un bate de béisbol a ella, pues también. Lo que pasa es que en tu caso, bueno, un bate de béisbol realmente va a ser es una agresión muy gorda. Pero sí es cierto que la ley en España, lo que hizo el legislador en 2004 fue... bueno, básicamente romper el principio de igualdad ante la ley, es decir, ante la misma falta. En un caso es una falta y en otro caso es un delito. Es decir, si una mujer te da a ti una bofetada, esa bofetada es una falta, y lo era antes. Una bofetada es una agresión menor. Lo más que te puede dejar marcados son los dedos, pero eso se quita y no te deja seña para el resto de tu vida. Pero si tú le das la bofetada es un delito. Va por el Código Penal y además acabas entre rejas. Bien, yo creo que contra esta ley ya se ha dicho muchísimo, que es una ley excesiva, se mire por donde se mire, y sobre todo que es anticonstitucional, pero todos los partidos políticos la apoyan y parece ser que... Y además, otra cosa de la ley esta de violencia de género es que aparte de su falta de sustentación sobre los principios que informan a nuestro sistema, y nuestro sistema se sustenta sobre la igualdad absoluta entre todos los miembros de la comunidad, sin importar raza, ni religión, ni sexo. Nada, somos todos iguales, y es bueno que así sea, todos iguales ante la ley, estoy hablando. Bueno, pues aparte de romper eso, es que no ha funcionado, porque los casos de esto se hizo con la idea de que desapareciese la violencia de género, y no ha desaparecido. Si miramos el número de muertos es el mismo, aproximadamente. Es un diente de sierra, pero en torno a 60 todos los años. Es decir, que tampoco ha sido eficaz. Y ahora sí podemos hacer balance. Estamos en 2018 y esto viene de 2004, son 14 años. Es así que deberían revisarla. Claro, pero a eso me refiero, que no es un síntoma de optimismo ante que esto vaya a mejorar. No lo percibo como un síntoma de optimismo. Bueno, no han ido a peor. Se han quedado ahí. Y había planes de ir a peor, No seáis pesimistas. Joder, si sois pesimistas siendo tan jóvenes, no quiero ni pensar cuando tengáis 50 años. ¿Más preguntas? Venga, sí, bueno, sí, a raíz de esto último de la violencia de género, ¿crees personalmente como liberal que sencillamente estamos ante un caso que es un quiero y no puedo del Estado, que intenta controlar algo que tristemente pasa y fracasa, no da con la tecla propiedad? ¿O tiene algún medio, alguna forma, vía, yo qué sé, educación, propaganda, sin que sea esto incurrir a lo mejor en aquellas faltas que normalmente desde el pensamiento liberal le achacáis al Estado, ¿no? De intentar siempre hacer ingeniería social, ¿no? Pero ante un fenómeno que está ahí que realmente... Porque, por ejemplo, aquí hemos visto la medida penal, ¿no? Si, A ver, vale, la condena es un poco más grave, pero no... Yo personalmente pienso que esto obedece a la idea que el Estado viene colocando a la sociedad desde hace muchos años, y es que tiene la solución para todos los problemas. Entonces, se detecta un problema en la sociedad, nosotros tenemos la solución. Y claro, el Estado lo único que tiene es la ley, es la capacidad legislativa.
Bueno, la ley tiene una serie de medidas económicas. Puede hacer que se produzca una cosa y no se produzca otra, subsidiando una cosa o poniendo aranceles en otra. Pero para cambiar la sociedad lo único que dispone es la ley. Bien, la ley ya se ha hecho, pero ni con esas sigue existiendo el problema. Luego el problema tendrá parte del hecho de que en sí la violencia de género en España es baja en comparación con otros países. No ya digo a países del tercer mundo, sino países europeos tipo Suecia o Alemania. Es más baja. Pero, claro, lo ideal es que desaparezca por completo. Bien, jamás va a desaparecer por completo, como nunca va a desaparecer, qué sé yo, los atropellos, nunca van a desaparecer los atracos de bancos. Siempre va a haber algún malvado. Lo que tiene que estar la ley es ahí para castigar al malvado y desincentivar la comisión de delitos, pero nunca va a desaparecer del todo. Pero al menos que disminuya, que se desincentive. No tengo ni idea por dónde habría que ir, lo desconozco. Supongo que es algo multidisciplinar, ¿no? Pero la idea misma de que la agresión y la violencia es mala, en cualquier circunstancia, eso es algo que va atado a las mentalidades. Ahora estaba comiendo con algunos de vosotros hace un rato y me contaba uno de vosotros que había estado en la India y que estaba esperando un tren. Sí, me lo contabas tú, que había estado en la India y estaba esperando un tren allí tan pichi en el andén, y de pronto mira y ve que uno le sacude un bofetón a una mujer, bueno, Dios sabe por qué sería, y el andén tan tranquilo, no había pasado nada. Era una cosa normal. Imaginaos eso aquí, que estáis en la estación de tren y veis que a una mujer le sacuden un bofetón. Bueno, a ese tío lo tiran a la vía. Pero lo tiran a la vía los propios hombres que hay en el andén. Es decir, en nuestro caso las mentalidades han evolucionado mucho, bueno, muchísimo en los últimos 50 años. Es decir, el cambio que ha dado España de los años 70 a esta parte ha sido un salto de gigante. Creo que no somos conscientes. Yo os invitaría a ver más cine de la época. Cine de los años 50, cine de los años 60. Tenéis el archivo de Televisión Española abierto, el de la Filmoteca Nacional. Ved cómo era el país hace medio siglo. ¿Cuáles eran las ideas que lo movían? ¿Y cuáles son las actuales? ¿Cómo hemos, yo creo que, protagonizado la mayor evolución de la mentalidad en toda Europa? Es decir, tenemos motivos para estar felices, para ser optimistas, en una palabra. Supongo que con el tiempo irá menos, sí, claro, y está bien, y que toda agresión se castigue y se castigue ejemplarmente, y que no se tolere ni media. Es decir, ni una, ni bajo ningún concepto, que simplemente no esté Hay una plaza en Madrid, la Plaza de San Martín, donde hay un cartel puesto que dice: en esta plaza, Francisco de Quevedo mató a un hombre en defensa de una dama en el año de 1611. Es decir, uno que había ofendido a otra y salió Quevedo, sacó el florete y lo atravesó. Bien, en 1611 las cosas en España se despachaban así, bueno, como en toda Europa. Hoy, si tú te sientes ofendido en tu honor, lo último que haces es, no sé, desafiarle un duelo, tirarle un guante. Ni te lo planteas. Bueno, pues nuestros tatarabuelos lo hacían. Es decir, que la sociedad mejora. Y esto lo único que hay que dejar es tiempo, que la ley esté ahí, que siga siendo igual para todos, pero que va mejorando. Y ha mejorado muchísimo. Lo fácil es mirarlo en el corto plazo, pero si lo miramos en el largo, os aseguro que los motivos para estar feliz por haber nacido español y vivir en España son muchísimos. Sí, dime. Fernando, dos preguntas. Una de ellas es, a colación de lo que ha dicho la compañera psicóloga, que me parece muy interesante, quería preguntarte si crees que hay algo así como una deconstrucción de la masculinidad y la feminidad entre los grupos de feministas y sus aliados, marca registrada todos los derechos reservados. Y yo veo que por una parte es verdad que las mujeres feministas, feministas a menudo no se ajustan a los cánones de belleza, pero también adolecen de muchas otras cosas, porque hay mujeres extraordinarias en los ámbitos intelectuales que demuestran estar capacitadas como los hombres, como María Blanco, por ejemplo, que ha estado hablando recientemente sobre el feminismo. Y estas mujeres quizás sientan un sentimiento de inferioridad hacia su propio género, no solo en términos estéticos. Y luego, en cuanto a los aliados, pues creo que responden, como has dicho tú, al modelo de pagafantas, de macho beta, y creo que ese sentimiento de inferioridad les puede llevar pues, a crear
o mejor dicho, a deconstruir esa diferenciación que por otra parte es biológica, o sea, es bastante absurdo pretender deconstruir todo ello entre el varón y la mujer. Y bueno, la segunda pregunta, es más bien una solicitud, y es que has venido a hablar de neolengua y me sorprende que no hayas hablado todavía del primer término, el primer ejemplo de neolengua post-orwelliano, que es ese término que todos adoramos del neoliberalismo, que me gustaría que nos explicaras. Pero el neoliberalismo no pertenece a la neolengua feminista. No la feminista, pero desde luego es un ejemplo. Bueno, neoliberalismo es una palabra que aparece en los años 90 a raíz de la quiebra de la Unión Soviética. Hasta entonces se decía liberalismo, y la empiezan a utilizar mucho en la Cuba de Castro. Necesitan a la palabra liberalismo, que en sí tiene una connotación positiva por la raíz lib, que es libertad, necesitan ponerle un neo. Neo se le había puesto ya al nazismo, neonazi se decía. Luego, si le ponemos neo, significará algo negativo. Lleva una carga negativa el prefijo neo. De ahí que neoliberalismo. No es el liberalismo tradicional que identificáis con algo bueno. Son unos tíos nuevos que, bueno, lo más parecido a Drácula. Y además tenían en quien encarnarlo, que era pues Gordon Gekko en Wall Street y tal, tipos realmente despreciables. Y bien, esa batalla la ganaron, porque hoy se dice neoliberalismo a pesar de que la palabra es más larga que liberalismo, que no te cuesta decirla entera, ¿no? Y lo otro me he perdido, macho, con tanta deconstrucción, no sé exactamente qué me querías preguntar. Es que es el sentimiento de inferioridad lo que lleva a las feministas y a los aliados a comportarse de esta manera, negando las diferencias biológicas y queriendo hacernos a todos iguales. No, es ideología, ya está, no hay más. Y las mujeres no solo es que sean capaces de hacer todo lo que hace un hombre, sino que además son capaces de hacer algo más que nunca nosotros podremos hacer, que es traer un niño al mundo. Entonces, es decir, si mañana se fuese a chocar un meteorito contra la Tierra y hubiese que sacar gente del planeta, lo primero que hay que sacar es a las mujeres, antes de nada. Igual que cuando se va a hundir un barco, porque son más importantes para la especie. Cuando se hunde un barco tú dejas a un hombre con vida, el resto hay que salvar como sea las que pueden hacer que la especie subsista. Y las mujeres son más importantes desde el punto de vista biológico que los hombres. Ahora, legalmente son iguales a nosotros. Esto de no es que son capaces de... Eso sí, de las mujeres, eso pertenece al lenguaje machista de hace 50 o 60 años. Es que las mujeres son capaces de hacer los mismos trabajos. Por supuesto que son capaces de hacer los mismos trabajos. Otra cosa es que les interese hacer los mismos trabajos. Eso se ha visto, por ejemplo, en el tema de la paridad. Resulta que la judicatura se ha llenado de mujeres. En España hay más juezas que jueces. Y más profesoras que profesores. Muchas más. Pero apenas encontramos mujeres en las obras de ingeniería. Dirás, ¿por qué? Porque no les interesa. Si es una facultad de ingeniería, ir a una facultad de económicas o de derecho. Entonces, por supuesto que son capaces, pero lo que se observa, y esto es de pura observación, es que les interesan más unas cosas que otras. Y esto ya sí que está enlazado con la brecha salarial, y es que resulta que les interesan las disciplinas relacionadas con los trabajos peor remunerados. Otra cosa es que las obligas a estudiar lo que no quieran, y eso ya sería soviético. De mira, a ti como se te da bien correr, vas a ser atleta. Que yo no quiero ser atleta, que quiero ser flautista. Te jodes y eres atleta porque tenemos que ganar medallas para la Unión Soviética. Claro, pues aquí pasaría lo mismo. Hay en algunas... en Estados Unidos, esto no ha llegado a España, hay en algunas facultades de ingeniería concretamente en las que las mujeres les están dando becas con requisitos menores que los hombres para que se llene de futuras ingenieras, y ni con esas lo llenan. Es que simplemente hay menos mujeres interesadas en hacer puentes que hombres. Dirás, ¿por qué? Ni idea. El hecho es que es así. Puedes intentar forzarlo con lo único que tienes, es presupuesto y leyes. Primero van por el presupuesto y lo siguiente será la ley, es decir, obligar a las chicas a estudiar lo que no quieran estudiar, solo para que un puto iluminado se quede a gusto y al final vea que todo es 50-50. Claro, esa misma operación tendría que hacer en los colegios y poner a la mitad de las profesoras en la calle y obligar a los hombres a estudiar lo que no quieren estudiar. Léase, por ejemplo, enfermería. ¿Cuántos enfermeros habéis conocido? Pocos. Yo puedo estudiar enfermería siendo un hombre. Nadie me pone ninguna pega, pero en cambio en los hospitales hay pocos. ¿Por qué? Pues lo desconocemos, pero el hecho es que es así, y además es así en todos los países. Incluso en Noruega.
Hay muchas más enfermeras que enfermeros. Y si bajas a la obra que están construyendo la línea de metro, encontrarás manejando la tuneladora a 5 tíos. ¿Y esto por qué es? No, es por... Esto es que viene ya desde niños, les están diciendo, tú tienes que conducir la tuneladora y tal. En Noruega. Pues es así. De nuevo estamos ante una guerra, es una guerra a muerte contra la biología. Y esas guerras siempre están perdidas. Los santones la llevan librando desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, la guerra contra la propia represión. El tema de la castidad. Crear una clase célibe, una casta célibe, por ejemplo, la de los sacerdotes en la Iglesia Católica, les lleva 1000 y pico años dando problemas. Porque no deja de ser algo antinatural ser célibe. Puede haber un tío muy convencido, pero conseguir una casta completa célibe es muy complicado. De ahí que estén caos por 3 con historias de abusos, de no sé qué. Antiguamente estaban los curas solicitantes famosos que se acostaban con las feligresas, tal. Diréis, ¿y esto por qué sucede? Coño, pues porque la Iglesia decidió en el siglo XII librar una batalla contra la biología. Una batalla que, por supuesto, ha perdido. Y perdió desde el primer momento. Pues en este caso es, de nuevo, una batalla contra la biología. Es decir, contra nosotros mismos, contra nuestro yo animal, vamos. A tal la voz cuando preguntéis si se oye. Buenas tardes. ¿Crees que el término violencia machista o violencia de género forma parte de esa neolengua de la que hablas? En tanto en cuanto se asume que la agresión por parte de un hombre a una mujer existe simplemente por el hecho de que esta es mujer. Sí, a ver, el tema de violencia machista claramente. Porque puede haber un desgraciado que no sea machista, pero que mate a una mujer. Entonces aquí estaríamos hablando de violencia machista. Es también un desplazamiento del significado machista a otros ámbitos. Es decir, al final todos los hombres son machistas, luego cualquier tipo de asesinato o de agresión de un hombre a una mujer es machista. Y respecto a violencia de género, esta palabra empieza a popularizarse género a mediados de la década pasada. Antes se decía violencia doméstica y antes se decía crímenes pasionales. Si uno mataba a su mujer, un crimen pasional, ¿no? Violencia pasional. Luego se vino lo de violencia doméstica porque era dentro del ámbito del hogar. Y se pasó a violencia de género. Porque se identificaba todavía que géneros había 2. El género y el sexo se correspondían. Ahora, como la teoría queer está en todos los lados, pues ya género y sexo ya no se corresponden. De ahí que esto presenta un problema incluso para ellos. De violencia de género, entonces, si esto que lo habréis leído en alguna ocasión, fulanito, un violador, se cambió de sexo en no sé qué país, en Australia o no sé dónde, y le metieron en la cárcel con mujeres. Esto ha sucedido, es decir, no me lo estoy inventando. O que, lo mismo, un violador, un agresor de mujeres que no tiene más que haber practicado. Mira, tú puedes ser, en España no es posible asignarse el género de manera fácil, es decir, no es una cosa que sea muy rápida, pero con esa teoría en la mano, tú puedes levantarte mujer y acostarte hombre. Porque el género es fluido, ¿sabes? No es lo mismo que el sexo. Entonces, tú puedes ser que te hayas levantado hombre, pero a mediodía te hayas cambiado el género, seas por la tarde mujer, entonces le des una paliza de muerte a la mujer que vive contigo, en ese caso no sea violencia de género y no se juzgue por ahí porque en ese momento eras mujer. Se pueden producir estas paradojas. De ahí que eso de violencia de género tienen que revisarlo ahora y a ver cómo lo hacen, y la revisión ha sido lo de machista. Porque el machismo está bastante claro. De ahí que lo utilizan cada vez menos. Y es por eso. Y una pregunta simple. ¿Por qué las feministas a día de hoy se consideran de izquierdas? Bueno, pues un movimiento capturado por la izquierda, como el ecologismo, como... ¿Por qué sucede ese patrón? Pues porque han construido el feminismo de tercera ola, es un feminismo dialéctico, marxista, luego de izquierdas, ya está. Simplemente. El feminismo original no lo era. Clara Campoamor no era nada marxista, todo lo contrario. Es decir, no veía el mundo en buenos y malos, oprimidos y opresores. Entonces, no. El actual sí, es así, por lo tanto pertenece o anda por los predios de la izquierda. Lo mismo con el ecologismo radical, ¿eh? Es que ahí la dialéctica es diferente. El hombre es el ser humano como tal, son los opresores, y la naturaleza, pobrecita, es la oprimida. El animalismo lo mismo, pero con los animales. Por eso es de izquierdas, ¿no? No por ninguna otra razón. Una pregunta corta.
¿En qué sentido crees que puede afectar al liberalismo que cierre filas en contra del feminismo? De cara de... Porque se está viendo que la sociedad, nos guste o no, está aceptando el feminismo como algo positivo. ¿Cómo crees que puede afectar a nivel político de cara a objetivos más importantes como son los impuestos o eliminar el poder estatal para, pues eso, de cara a perder la batalla política? Yo es que no creo que el liberalismo haya cerrado filas en torno al feminismo. Ha cerrado filas en torno a una aberración del feminismo, que es lo que estamos viendo ahora mismo en medios y demás. El feminismo genuino, es decir, la lucha para que los hombres y las mujeres seamos iguales, en España la llevaron a cabo mujeres liberales, como Clara Campoamor. Al contrario, la socialista se negó en redondo en las Cortes a que las mujeres votasen. Entonces, en fin, yo creo que la lucha era esa y la lucha se ha mantenido. Hay mujeres liberales, si quieres llamarlas así, que han demostrado con su valía que no solo se dice que las mujeres y los hombres son iguales, sino que además ellas lo demuestran todos los días. Así que no hay ninguna. Lo que sí hay es plantarse frente a una aberración, porque esto que os he estado contando hoy es propio. Algunos casos son de mentes enfermas, algunas de estas palabras. O lo del puritanismo, en fin, ya me dirás tú, que no puedas ni mirarte en un baile. Eso es de un tío enfermo. ¿Cómo no te vas? De verdad, en serio, tú entiendo que no eres liberal. No soy liberal. No eres liberal. Entiendo, lo sé, lo mismo me equivoco. ¿A ti qué te parece eso? ¿No te posicionas en contra de un dislate como ese? ¿De que no se pueda ni mirar a una chica en un baile? A ver, yo lo entiendo dentro de determinados contextos. Yo sé lo que veo en las discotecas y sé lo que he visto en media en comportamientos más en hombres que en mujeres. Pero esto no es lo que te digo, eso entra dentro de lo anecdótico. Como no tengo datos para medirlo empíricamente, no te puedo responder libremente. Bueno, pues te digo que mi experiencia personal he visto más en hombres. Pero el que miren con ojos de lascivia. Pues sí, es posible. Los hay muy mal educados. Y luego además los hombres, como sabes, tenemos un tirano dentro que se llama testosterona, que es muy hijoputa. Entonces, la lascivia es más frecuente en los hombres, especialmente en los hombres jóvenes, que en las mujeres. ¿Pero qué le vamos a hacer? No puedes prohibir la testosterona tampoco. No, por poder puedes prohibirlo. Otra cosa es que acabes con ella. ¿Algo más? No, un pequeño detalle. Me ha sorprendido que en toda la conferencia, a ver, bueno, explicarme, el feminismo liberal, que viene a ser como el original, el que busca la igualdad de derechos entre las personas independientemente del sexo, es como lo que define el feminismo. En cambio, esta tercera ola, yo soy de la opinión de que no se le puede llamar feminismo. Y sin embargo, en toda la conferencia he visto que sí que te refieres a ellas como las feministas. Claro, eso ya es un poco perder la batalla lingüística de entrada, porque el feminismo en la mente de todo el mundo es la igualdad. Entonces, no entiendo... Bueno, es como ella se llama a sí misma. sobre eso y no entiendo por qué mantienes esa acepción hacia este grupo. Podría haberla llamado a las Ursulinas, pero creo que se me entendía mejor se me entendía mejor diciendo feministas, o feministas radicales, o feministas de tercera ola, o neofeministas, pero así se hacen llamar ellas, y la lengua está para que nos entendamos. Entonces, esa es la razón por la que la propia conferencia se llamaba feminismo. Ellas se han apoderado más, han capturado bien la palabra, como si el único feminismo posible fuese ese. Y no, por supuesto que no lo es. Bajo ningún concepto. Y ahí están. Es decir, ahí tenéis... en fin, no sé, pero creo que en España las mujeres que más poder han tenido en los últimos 25 años de historia no han sido ninguna marxista. En esta ciudad, una tal Rita Barberá, que en paz descanse, era lo más parecido a Dios en carne mortal paseando por la calle, ¿no? No era marxista. En Madrid estaba Esperanza Aguirre. Ahora está Cifuentes, tal. Es decir, que eso de decir que la emancipación de la mujer va unida a las ideas marxistas, todo lo contrario. De hecho, el partido que más se ha significado en los últimos 2 años por este nuevo feminismo, ¿cuál es? Podemos, ¿no? Como bien sabéis, es un partido lleno de mujeres en su directiva. Vamos, está por todas partes. Pues no, es un partido de hombres, como lo fue el Partido Comunista de España, como lo fue el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, pocas cosas, y si nos atenemos a la historia de los partidos políticos en España, ha habido más machirulas que los partidos de izquierda y los sindicatos.
Mira los sindicatos, los dos grandes, los de los 19 puntos, los del decálogo. Así que no, es una idea equivocada la de pensar que la lucha de las mujeres por igualarse en derechos, que ya está terminada porque ya se han igualado en derechos, pertenece de alguna manera a los partidos de corte marxista. Vamos, ni de coño. Bueno, yo te voy a hacer la pregunta más incómoda de toda la conferencia. Tus seguidores, los que te seguimos desde hace tiempo, llevamos tiempo pidiéndotelo. Entonces, a ver si por fin conseguimos una respuesta favorable. Segundo tomo de Enciclopedia Perroflauta, ¿para cuándo? Porque la vas a sacar y va a quedar, va a ser más premarginalista cuando salga este paso. Habrá ya otra nueva neolengua. Sí, pero es que eso hay que sentarse. Yo la primera me la leí 3 veces porque me moría de risa. Pero haciendo la croqueta. En algunas hay que sentarse, macho. Tampoco tengo mucho tiempo. Tengo que hacer la contracrónica, tengo que hacer la contrahistoria, tengo que escribir para Voz Populi, tengo que escribir para Milenio, tengo que escribir para Disidentia, tengo que escribir para mi propia página web, tengo que hacer entrevistas por ahí, tengo que venir a conferencias de vez en cuando a sitios distintos. Es decir, me organizo bien y trato de que esté todo en su sitio, pero un libro lleva tiempo. Reescribí el Che Guevara completo el verano pasado, por ejemplo, que me llevó 3 meses. Desde el principio hasta el final. Y habrás visto que es un libro nuevo. Y una enciclopedia perroflauta bis sería una actualización de la anterior, porque ha habido palabras que han aparecido nuevas, otras en cambio han entrado en desuso, que no las han dejado de usar de un tiempo a esta parte. Pero vamos, me alegro de que te rieses, esa era un poco la intención, hacer reír a la gente. El que se ríe viene al mundo con optimismo. Bueno, creo que ya está. Le damos un aplauso a Fernando.